Hola a todos, hoy estudiaremos las propiedades de la potenciación. Primera propiedad, la propiedad del exponente cero. Esta propiedad nos dice que si tenemos un número cualquiera distinto de cero y ese número está elevado a un exponente cero, su resultado va a ser 1. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo tenemos menos 7 a la 0 es igual a 1. ¿Por qué la respuesta es 1? Porque la propiedad nos dice que cualquier base, independientemente de la que sea, si el exponente es 0, es igual a 1. El segundo ejemplo, 3 octavos a la 0. La propiedad que dice cualquier base con exponente 0, la respuesta es 1. El tercer ejemplo, raíz cúbica de 7 a la 0. La potencia, el exponente es 0, por lo tanto la respuesta es 1. Por lo tanto, siempre que tengamos cualquier base distinta de 0 elevada al exponente 0, sabemos que el resultado es 1. Segunda propiedad, la propiedad del exponente 1. ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que para cualquier base, si esa base está elevada a un exponente 1, el resultado será la misma base. Algunos ejemplos. 9 a la 1 es igual a 9. ¿Por qué es igual a 9? Porque el exponente es 1. Menos 5 séptimos a la 1. Exponente 1, respuesta a la misma base, menos 5 séptimos. Tercer ejemplo, raíz cuadrada de 15 a la 1. Es igual a raíz cuadrada de 15 porque el exponente es 1. Cabe resaltar que en estos ejemplos hemos colocado el exponente 1 para ejemplificar la propiedad, pero ya sabemos que normalmente cuando el exponente es 1 no se coloca. Tercera propiedad. La propiedad se llama producto de potencias de igual base o también la podemos llamar multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que tenemos una potencia en la que la base es a y el exponente es m. Esa potencia está multiplicada por otra potencia en la que la base es a y el exponente es n. ¿Qué observamos aquí? La primera potencia tiene base a, la segunda potencia también tiene base a. Como se están multiplicando, lo que hay que hacer es dejar la base igual, o sea la a, y sumar los exponentes, es decir, m más n. Veamos algunos ejemplos con números más específicos. El ejemplo dice 1 medio al cuadrado por 1 medio al cubo por 1 medio. Este 1 medio vemos que no tiene exponente, eso nos indica que acá hay un 1. Como las tres bases son 1 medio, es decir, tienen la misma base y tenemos una multiplicación de potencias, lo que hacemos es que dejamos una sola vez la base, 1 medio, y los exponentes los sumamos, 2 de la primera potencia, 3 de la segunda potencia y 1 de la tercera potencia. Por eso aquí tenemos 2 más 3 más 1. Al resolver esa suma de exponentes, 2 más 3 más 1 es igual a 6, quedándonos 1 medio, que era la base, a la sexta. Quiere decir que esto equivale a multiplicar 6 veces 1 medio por el mismo, o sea, 1 medio por 1 medio por 1 medio, y eso nos da como resultado un 64. Propiedad número 4. Cociente de potencias de igual base, o también la podemos llamar división de potencias de igual base. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que tengo una potencia con base a y exponente m dividida entre una potencia de base a y exponente n. ¿Qué hacemos en este caso? Dejamos la base a igual porque era la misma base y los exponentes los restamos. M menos n. Vemos acá que la misma propiedad puede ser escrita también como una fracción a la m entre a la n. O sea, dejamos la misma base y restamos los exponentes. El exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Veamos ejemplo. Menos 4 a la quinta entre menos 4 al cubo. La primera es una potencia con base menos 4 y la segunda también es una potencia con base menos 4 y se están dividiendo. ¿Qué nos indica esto? Que debemos dejar una sola base, o sea el menos 4, y restar sus exponentes, quedándonos que la base menos 4 es elevada a la 5 menos 3.
Resolvemos esta operación y nos queda 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, ahora tenemos que resolver la potencia menos 4 al cuadrado, que equivale a multiplicar menos 4 por menos 4, y eso nos da un resultado de 16. Positivo, porque cualquier base elevada a un exponente par, en este caso el 2, nos da positiva. Propiedad número 5. La propiedad se llama potencia de una potencia. ¿Qué nos dice la potencia de una potencia? Si observamos aquí tenemos a a la m. A a la m representa una potencia. Pero esta potencia a la m es a su vez la base de otra potencia que tiene exponente n. Por eso se llama potencia de una potencia. En este caso dejamos la base, que es única, a, y los exponentes se multiplican, es decir, m por n. Veamos ejemplo. Tenemos raíz cuadrada de 5 al cubo, y esa raíz cuadrada de 5 al cubo está elevada a su vez a la cuarta. Una sola base con dos exponentes. Entonces la base se queda igual, raíz cuadrada de 5, y los exponentes se multiplican, 3 por 4. ¿Cómo lo vemos expresado aquí? Ahora resolvemos esa el producto que está en la potencia, 3 por 4, que es 12. Nos queda ahora raíz cuadrada de 5 a la 12. Este 12, que es el exponente, puede entrar a la raíz, quedándonos entonces raíz cuadrada de 5 a la 12. Para que una raíz sea exacta, el exponente debe poderse dividir exactamente en el índice. El exponente aquí es 12 y el índice es 2. O sea, 12 entre 2 da una división exacta. Por lo tanto, esta raíz es una raíz exacta. Quedándonos entonces 5, que era la base, y dividimos 12 entre 2, que nos da 6. O sea que raíz cuadrada de 5 a la 12 es igual a 5 a la sexta. Y 5 a la sexta sabemos que es 15.625. Propiedad número 6. Potencia de un producto. La potencia de un producto nos dice que tenemos una potencia, en este caso el exponente m, pero la base de esa potencia es un producto o una multiplicación, como vemos aquí, a por b a la m. Para resolver esta propiedad o para aplicar esta propiedad, lo que hacemos es distribuir el exponente m a cada uno de los factores que aparecen en la base. O sea que nos va a quedar esta m repartida a la base a la m, por b a la m. ¿Qué hicimos? El exponente se lo distribuimos a cada uno de los factores que aparecía en la base. Veamos esto con números. Tenemos 5 por 3 medios al cuadrado. En la base de la potencia hay una multiplicación. Esto quiere decir que tenemos que repartir el exponente 2 a cada factor, quedándonos entonces 5 al cuadrado, 5 que es el primer factor elevado al cuadrado, por 3 medios, que es el segundo factor elevado al cuadrado. Ahora resolvemos estas potencias por separado. 5 al cuadrado es 25 y 3 medios al cuadrado equivale a multiplicar 3 por 3 y 2 por 2, que nos da 9 cuartos. Ahora multiplicamos estos dos resultados, 25 por 9 cuartos, y eso nos da 225 cuartos. Séptima propiedad. Potencia de un cociente. En la potencia de un cociente tenemos una potencia como la que vemos aquí, con un solo exponente, en este caso la m, y la base de esa potencia es una división, es una fracción. ¿Qué hacemos en este caso? El exponente se lo repartimos, se lo distribuimos a cada uno de los componentes de la fracción, tanto al numerador como al denominador, quedándonos a la m y b a la m. O sea, hemos repartido el exponente tanto al numerador como al denominador. Ejemplo número 1 de potencia de un cociente. 5 novenos a la quinta. Tenemos un cociente con una sola potencia, entonces repartimos la potencia. Nos quedaría entonces 5 a la quinta sobre 9 a la quinta. Hemos distribuido el exponente tanto al numerador como al denominador. Resolviendo esas potencias obtendríamos 5 a la quinta es 3125
y 9 a la quinta serían 59.049. Y con esto queda resuelta la potencia del cociente. Propiedad número 8. La propiedad número 8 es la propiedad del exponente negativo. Esta propiedad lo que nos ejemplifica es que vamos a tener una base y esa base va a estar elevada a un exponente que va a tener un signo negativo. Por eso se llama exponente negativo. Entonces esta propiedad nos dice que para que este exponente se convierta en un exponente positivo, lo que hacemos es escribir esta potencia como una fracción, en la que el numerador de esa fracción es un 1 y en el denominador vamos a tener la potencia que teníamos, pero ahora con exponente positivo. Veamos algunos ejemplos. Menos 4 a la quinta. Pero este 5 tiene exponente negativo, o sea que sería 4 a la menos 5. Si aplicamos la propiedad del exponente negativo, esto equivaldría a tener 1 en el numerador y el 4 a la menos 5 pasaría al denominador, pero en ese momento el signo cambia de negativo a positivo. O sea que ahora solamente tenemos que resolver esa potencia 1 sobre 4 a la quinta, que es 1024. Veamos otro ejemplo de exponente negativo. Tenemos ahora 3 quintos a la menos 4. La diferencia con el anterior es que ahora la base de la potencia es una fracción. Entonces, cuando la base es una fracción y el exponente es negativo, para que este exponente se convierta en positivo, lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden de la fracción. Es decir, el numerador va a bajar y el denominador va a subir, quedándonos entonces el 5 que estaba en el denominador pasó a ser numerador, el 3 que estaba en el numerador pasó a ser denominador y esto queda elevado ahora a la cuarta, o sea, a una potencia positiva. Ha desaparecido el signo negativo en el momento que hicimos el cambio en la fracción. Ahora aquí tenemos una potencia de un cociente, que es la propiedad que acabamos de ver, y nos quedaría entonces 5 a la cuarta sobre 3 a la cuarta. 5 a la cuarta es 625 y 3 a la cuarta, que es 81. La última propiedad es la propiedad del exponente fraccionario. Como su nombre lo dice, tenemos una potencia, esa potencia tiene como exponente una fracción. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando el exponente es una fracción, eso me indica que yo esta expresión la puedo reescribir como una raíz, una expresión donde aparezca una raíz, en la que el denominador del exponente pasa a ser el índice y el numerador del exponente pasa a ser el exponente de la cantidad subradical. Veámoslos ahora con números. Tenemos 3 a la 5 tercios. El numerador del exponente es 5 y el denominador es 3. Vamos a marcarlos con colores para que los identifiquemos un poquito más claro. El 5 es el numerador y el 3 es el denominador. Si aplicamos esta propiedad, esto va a quedar convertido en una raíz, en la que el 3 que está como denominador aquí en rojo pasa a ser el índice. Vemos que se mantiene con el mismo color para que lo puedan identificar más claro. Y el numerador del exponente pasa a ser ahora el exponente de la cantidad subradical. Resolviendo esto, 5 es más grande que 3, pero 5 no se puede dividir entre 3 para que la raíz sea exacta. Eso nos indica que debemos hacer una descomposición, quedándonos entonces 3 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Qué hemos aplicado aquí? El producto de potencias de igual base. Hemos descompuesto el 3 a la quinta en un producto de potencias de igual base, en la que la mayor potencia es 3, porque 3 se puede dividir exactamente entre 3. Como eran 5, quiere decir que en el otro nos va a quedar un 3 al cuadrado, que es el que tiene los que no salen de la raíz. 3 al cubo sale de la raíz, dividimos 3 entre 3 y nos queda entonces que sale 3 a la 1. Y dentro de la raíz queda raíz cúbica de 3 al cuadrado. Resolviendo esto que tenemos aquí, entonces nos queda que 3 y resolviendo la potencia que estaba dentro de la raíz, que es 3 al cuadrado, es igual a 9. Siguiente ejemplo. 2 tercios a las 7 cuartos. Tenemos base una fracción
y el exponente también una fracción. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a marcar con colores el exponente para que lo identifiquen más fácil al momento de representarlo como una raíz. El numerador está en rojo, que es el 7, y el denominador está en azul, que es el número 4. Estamos hablando del exponente. Al escribir esto como una raíz, tenemos que el denominador de la fracción, que era 4 en el exponente, pasa a ser ahora el índice. Y el numerador en el exponente pasa a ser ahora la potencia de la cantidad subradical. Ahora aquí aplicamos la potencia de un cociente, nos va a quedar entonces 2 a la séptima y 3 a la séptima. 7 entre 4 no nos da una división exacta, pero 7 es mayor que 4, quiere decir que hay una parte de esta raíz que sí puede salir. O sea que lo descomponemos y lo expresamos como una multiplicación de potencias de igual base, 2 a la cuarta por 2 al cubo y 3 a la cuarta por 3 al cubo. 2 a la cuarta es la potencia que va a salir, ya que 4 sí se puede dividir entre 4, y el 2 al cubo va a quedar dentro de la raíz. Por lo que nos queda 2, 4 entre 4 a 1, sale 2 a la 1, y el 3, 4 entre 4, 3 a la 1, quedándonos dentro de la raíz el 2 al cubo y el 3 al cubo. Resolvemos la potencia que quedó dentro de la raíz, 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27. Quedándonos como resultado 2 tercios raíz cuarta de 8/27. Hasta aquí el video del día de hoy. Saludos y no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario. Y si les gustó, denle me gusta. Saludos a todos.